pido a todos un poquito de paciencia, ¿vale, chicos? Estamos aquí aprendiendo un poco a contrarreloj. Creo que va a salir bien, ¿eh? Creo que, bueno, si nos vais escuchando y demás... Vale, voy a intentar, lo dicho, compartir mi escritorio para enseñaros una presentación de, pues bueno, para los que, perdón, para los que no nos conocéis, para los que no estáis cursando el curso actual, pues bueno, para que nos conozcáis. ¿Se ve, Aitor, se ve Se ve, mi sí, sí. escritorio? ¿Se ve? Sí, Vale. lo estamos viendo, sí. Vale, fenómeno. Aquí estamos, Aitor Moríñigo, Íñigo Cedo y Jorge del Moral, que soy yo. ¿Vale? Hemos formado Estío, que es un foro de gestión aplicada. ¿Vale? ¿Quiénes somos? Pues en realidad somos tres alumnos de la promoción actual del Executive MBA de la Escuela de Sarrico, que la mayoría de los que estáis aquí habéis cursado ya en otras promociones y bueno, el resto estáis sufriéndolo este año con nosotros. ¿Y qué tenemos de especial Íñigo, Aitor y yo? Pues en realidad nada. Me imagino que inquietudes como todos vosotros bueno, pues las ganas un poco de dar alguna respuesta. Lo que pretendemos hacer con Estío, con esta iniciativa, eh, es compartir el conocimiento, ¿vale? Desde que empezamos el curso nos dimos cuenta que hay un montón de conocimiento, un montón de profesionales. Este año estamos 35 o 36, otros años ha habido 40 y este máster lleva 30 años. O sea que hay mucha gente con mucho conocimiento que ha pasado por este curso, ¿vale? Y pensamos que sería genial, además de recibir el curso, pues poder recibir más experiencias, más conocimientos de la gente que lo está cursando, ¿vale? Por eso lo queremos hacer, porque hay un montón de personas con unos recorridos diferentes, con experiencias nacionales, internacionales, bueno, simplemente el hecho de escucharlas va a generar mucho conocimiento que estoy seguro que podemos aplicar en el día a día y sacar pues una ventajita, ¿no? Si queremos en el mercado que tenemos tan competitivo. ¿Vale? Al final, pues este curso también, pues una de las iniciativas del MBA es potenciar pues a los futuros empresarios y las industrias del País Vasco, ¿no? Perdón. Pues a través de esta plataforma, pues intentar que ese objetivo se cumpla pues un poquito más, ¿vale? Un poquito más, intentar compartir entre todos esas inquietudes, esas experiencias, esas soluciones, esos casos reales que todos hemos tenido y tendremos. Eh, empezamos hace poquito, empezamos en enero. Hemos dado 2 sesiones. En realidad, las 2 primeras sesiones las hemos dado presenciales en clases en Sarrico, en la facultad. La primera nos sirvió para terminar el temario, que no nos dio tiempo a terminar en contabilidad. Pues bueno, tuvimos la suerte de contar con compañeros del curso que se animaron y nos dieron una clase magistral de contabilidad, de los puntos que no llegamos a dar en clase por falta de tiempo. Y dimos otra segunda sesión que nos la dio Aitor, una pasada de sesión sobre pues bueno, una iniciación a conceptos básicos de inversión en bolsa, simplemente para saber qué es y cómo funciona y qué cosas hay que tener en cuenta y demás. Bueno, unas nociones básicas. Vale. Obviamente, la situación que estamos viviendo ahora con el estado de alarma debido al COVID-19, pues bueno, esas clases presenciales pues no las podemos dar. Pero sí es verdad que tenemos la suerte hoy en día de contar pues con los medios necesarios para que cada uno desde casa pueda atender a estos coloquios, estas charlas, estos webinars, que es lo que estamos empezando hoy.
Hoy, recordad que es la primera. Hemos estado trabajando mucho con Luis Alonso. Ahí pongo que hemos estado en colaboración con la escuela, con la facultad de Sarrico y con la asociación de alumnos, que nos está ayudando muchísimo para que hoy podamos estar aquí dando esta información. Vale. Ahora sí, Entonces, hola. a partir de ahora se darán clases presenciales, se darán webinars, un mix de las dos cosas. Y lo que queremos es tratar temas que nos interesen a todos. Temas que nos ayuden a mejorar el día a día en la gestión de las empresas, de nuestros departamentos, de nuestras tareas diarias, gestionar tanto el talento de las personas como nuestras habilidades directivas o la gestión comercial, financiera, etcétera. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con la gestión de una empresa y de tu día a día, de las tareas de todos los profesionales, ¿vale? Con la idea de llegar a ser mejores cada día, saber más. Por eso, cuando terminemos hoy con la sesión, yo os invito, daremos datos, facilitaremos datos, os mandaremos otra encuesta más tarde, para que nos digáis qué inquietudes tenéis vosotros, qué temas os gustaría tratar. Y si es posible, si sabéis de alguien que tenga la capacidad de explicarnos a todos. Vale, nosotros lo que hacemos es intentar buscar las soluciones a estas inquietudes, ¿vale? Buscar a la gente adecuada para explicarnos o compartir sus experiencias. ¿Vale? Pues eso somos, ¿no? Eso somos, un grupo de alumnos de la promoción actual del Executive MBA que nos ha dado por querer intentar saber más y ayudar a todos a compartir vuestras experiencias, conocimientos y demás. Somos muy jóvenes, ya tenemos una cuenta de correo, que es esa que tenéis ahí, que es desde la que habéis recibido el link para juntaros hoy a la sesión. Hemos iniciado también un LinkedIn y una cuenta de Twitter, pero que bueno, somos muy jóvenes y no encontraréis poco o nada en ella. ¿Vale? Esto, bueno, pues ha sido un poco una pincelada. Ya os digo que se trata de generar conocimiento, de aprender a través de todos los profesionales que estamos unidos, si queréis, a través del máster. Y bueno, fuera del máster, todo lo que quiera venir a aportar, escuchar y demás, pues es bienvenido también. Vale, no sé si me dejo algo, Aitor Íñigo. No, pasamos ya a la charla Pues propiamente dicha. cedo a ti la palabra, Aitor, ¿vale? Voy a dejar de Vale. compartir Muy bien, Jorge. Muy pantalla. bien. Perfecto. Y para vosotros. ¿Me Eso. oís, Jorge? Sí, te oímos, Vale. Si podéis quitar los micros porque se oyen niños y demás, entonces, bueno, pues si no vais a intervenir, pues bueno, que silenciarlo para que sea más fácil. No salgan Vale. ruidos, no hay problema. Vale. Bueno, pues en la primera sesión de hoy vamos a hablar de Bitcoin. Voy a activar la cámara. Vamos a hablar de Bitcoin, de criptodivisas y de minado. Y para ello, pues hemos invitado a Ted. Ted le ha costado conectarse, pero está aquí. Perdonad, oye, que es que yo tenía terror a ver quiénes sois, pero veo que sois una gente que o os habéis currado mucho el timo o sois gente de fiar, así que me llamo Adolfo Contreras, ¿vale? Perfecto, muy bien. Pues así todavía más fácil. Bueno, pues Adolfo ha accedido a contarnos de qué va esto de Bitcoin, de qué van las criptodivisas y nos va a dar una charla, pues bueno, para un poco de conocimiento general y para la gente que no tiene tampoco mucha idea, pues para que vayan iniciándose, ¿no? Y luego también tenemos a... ¿estáis compartiendo la pantalla o quién está compartiendo la pantalla ahora? A ver, ¿soy yo? No. Bueno, también tenemos a Lander Arrue, que es compañero nuestro del MBA y él ha tenido la experiencia de minar Bitcoin y bueno, nos va a contar un poco pues cómo lo ha hecho y cómo descubrió el Bitcoin y bueno, nos va a enseñar un poco la parte más práctica, ¿no? O la parte más nivel usuario. Lander, ¿estás por ahí?
Lander, a ver, igual tengo que activar. A ver, Lander, ¿nos puedes hablar ahora? Cosas del directo. Vale, pero no te oímos. Bueno, si te parece, Adolfo, empezamos por ti y nos cuentas un poco qué es esto de Bitcoin y de las criptodivisas. Vale, estupendo. Oye, pues nada, gracias por la oportunidad. A mí me encanta hablar de mi tema favorito, ¿vale? Y además, qué responsabilidad, ¿no? La primera charla. Vale, voy a intentar hacer lo mejor posible, ¿vale? Una cosa también, a mí me gusta que las charlas sean vivas e interactivas y, bueno, si tenéis preguntas, pues ir cortándome sobre la marcha, ¿vale? Porque si no hilarlo todo el tirón es un poco jorobado. Bueno, a ver, yo, a mí me gusta empezar diciendo que en primer lugar, que con esto del Bitcoin hay una confusión alucinante, ¿no? Es decir, yo cuando empecé a prestarle atención a esto fue muy pronto, lo que pasa es que como la mayor parte de la gente pues no entendía absolutamente nada y me pregunté, bueno, pues ¿a quién le puede interesar esto de un ciberdinero, ¿no? Esto es absurdo, menuda ida de olla, ¿no? Pasaron los años, el precio seguía subiendo y diciendo, pero qué panda de desgraciados y tal. Bueno, yo compré tardísimo, la gente piensa que yo compré pronto, yo compré tardísimo, pero solo cuando verdaderamente lo empecé a entender bien, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero hacer es descartar la idea de que lo importante es blockchain u otras criptomonedas, ¿vale? O sea, es decir, aquí lo gordo es lo que Satoshi lanzó, y esto es una visión muy contraria a la que es la que vais a encontrar habitualmente por ahí. Lo gordo fue realmente Bitcoin, y lo que pasa es que la mayor parte de la gente no lo entendía, ¿no? Y no lo entendía, en mi opinión, porque se han aproximado al problema desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Es decir, han tratado de entender Bitcoin a base de entender la parte tecnológica, ¿no? Se me oye bien, ¿verdad? Pero no sé si estoy hablando solo. No, ¿Se me oye bien? Pero yo te oigo vale, perfectamente. Vale. Estupendo. Que entonces, sí, se te oye. Vale, era solo por confirmar que no estoy aquí solo. Bien, entonces, básicamente, claro, a base de poner gráficos con bloques y flechas y ciberespacio y todo esto, yo creo que ha contribuido un poco a generar la confusión de que lo importante es la tecnología, y esto no es así, ¿no? Lo importante en Bitcoin son sus aspectos monetarios, y esto es un poco desde el punto de vista del que lo voy a tratar de explicar aquí, y luego el cómo están de bien alineados los incentivos de cada uno de los agentes dentro de lo que es Bitcoin, ¿vale? Para que esto funcione y que además funcione sin que nadie lo pueda controlar, ¿no? Y sin que existan obligaciones por parte de nadie, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a tratar de explicar lo que para mí empezar con lo que para mí es más importante, que es entender cómo somos los humanos desde el punto de vista de la cooperación, y a partir de ahí desarrollar por qué Bitcoin lo soluciona, ¿no? Y es decir, y para esto me baso en un libro que se llama The Selfish Gene, ¿no? Es un libro de genética, entonces a lo mejor aquí ya empieza a abandonar gente la charla, ¿no? Pero creedme, aguantad un poquito, porque esto es fascinante, ¿no? Y realmente, bueno, esto no es idea mía, esto está escrito por la persona que yo creo que es Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, por eso, pues me atrevo, ¿no? Entonces, básicamente lo que viene a decir es que en este libro es que en ninguna especie animal, o mejor dicho, en todas las especies animales, se da la circunstancia de que si un intercambio de favores entre dos individuos no se produce de manera inmediata, automáticamente es enormemente probable que el segundo, es decir, el que primero reciba el favor, no lo devuelva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienda a engañar, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que nuestros genes están, digamos, nos programan a tratar siempre de conseguir más que el prójimo, ¿no? Es decir, nuestros genes son egoístas, tratan de llegar a siguientes generaciones, ¿verdad? De que nos procreemos, ¿verdad? Y de que siempre estemos mejor que el prójimo. Y esto se da siempre, salvo
en entornos muy cercanos de confianza, que son la familia, ¿vale? La familia, los amigos cercanos, lo que en inglés se llama kin, ¿no? Entonces, con todo lo que esté fuera de nuestro entorno cercano, kin, que sería, digamos, lo que se conoce como el número de Dunbar, ¿no? Los 150, esos que yo siempre digo que los que tengáis más de 150 amigos en Facebook o tal, pues, mentira, ¿no? Ninguno tenéis más de 150 amigos. Los de verdad, aquellos con los que de verdad podéis mantener un registro de datos personales y podéis llevar una relación cercana, sois 150. Y esto está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, por fuera de ese entorno de 150 personas, tendemos a engañar, ¿vale? Y dentro de ese entorno no. Dentro de ese entorno tendemos a cooperar altruistamente, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia a los humanos del resto de especies es que desarrollamos algo llamado dinero, que no es más que una tecnología que nos permite cooperar con aquellos que están fuera de ese entorno de las 150 personas. ¿Y cómo lo conseguimos? Lo conseguimos entregando bienes que cumplen lo que llamaremos la utilidad de intercambio, ¿vale? Y la utilidad, para cumplir esa utilidad de intercambio, esos bienes tienen que cumplir una serie de propiedades muy particulares, ¿no? Tienen que ser escasos, tienen que ser durables en el tiempo, tienen que ser fáciles de transportar, de dividir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aspecto más importante para que un dinero sea buen dinero es que sirva para representar ese favor que estás haciendo, digamos, esa transacción de valor, ¿de acuerdo? Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, si os fijáis, el dinero que mejor ha cumplido esto de manera universal ha sido el oro, ¿no? Es decir, el oro, sobre todo porque, digamos que lo más importante que tiene que hacer el dinero es permanecer inalterable en el tiempo. Es decir, la mayor parte del tiempo no estamos haciendo transacciones de valor, sino que lo que estamos haciendo es mantener esas representaciones de valor, pues ya sea en el banco o en forma de un piso o en forma de un lingote de oro o en forma de acciones. Es decir, ese valor lo tenemos parado la mayor parte del tiempo, no estamos haciendo nada con él, ¿no? Sí, perdona, Alfredo, nos está poniendo aquí, sí, Pablo, que, sí. que bueno, esto es lo que decían, esto es lo de la Escuela de Economía Austriaca, ¿no? El tema del dinero y bueno, el hombre es el centro de la actividad económica y demás, bueno, está bastante relacionado, ¿no? Human Action, exactamente. Lo que pasa es que, digamos que la Escuela Austríaca, en mi opinión, no explica... o sea, Menger, digamos, todo lo que se salga de Menger, en mi opinión, no explica el dinero tan bien. Entonces, a mí me gusta hablar de Menger, de Karl Menger, que es el padre, digamos, de la Escuela Austríaca, y de lo que es Nick Szabo, que es, digamos, el que yo creo que es Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, digamos que por eso lo oriento de esta manera. Pero efectivamente, es la Escuela Austríaca, ¿vale? Muy bien. Y entonces, ¿qué es Bitcoin? Pues Bitcoin no es más que una base de datos compartida entre decenas de miles de ordenadores de un registro de esas transacciones de valor. Lo que pasa es que esas transacciones de valor están escritas en bytes, ¿no? O sea, perdón, en datos, ¿no? Y esos son bytes que se almacenan en ordenadores y que efectivamente tienen, entre otras, pues la tecnología blockchain, pero también pues una serie de incentivos alineados entre mineros, entre poseedores de Bitcoin, entre desarrolladores, etcétera, etcétera, para que ninguno tenga incentivos a hacer trampas, ¿no? Y sobre todo que ninguno tenga capacidad de alterar, pues ya sea la masa monetaria, el código o lo que sea, en una dirección u otra, ¿no? Y esto es lo fascinante, es decir, en el momento en el que entiendes que el dinero bueno permite la cooperación sin necesidad de leyes, sin necesidad de, idealmente, digamos, de la mínima cantidad de leyes, sin necesidad de que existan obligaciones para terceros, pues entiendes que las posibilidades de que Bitcoin sea verdaderamente revolucionario, pues son muy altas, ¿no? Y bueno, luego si queréis, y si queréis alguno entrar, podemos hablar de lo que son las probabilidades de que tenga éxito, ¿no? Que para mí a estas alturas del tiempo que llevo mirándome esto, pues son desde luego muy significativas, ¿no? O sea, desde luego nada despreciables, ¿no? Y al menos en lo que son los factores que yo creo que son más importantes,
creo que a estas alturas es imparable, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos estas dos cosas en consideración, pues es evidente que, en fin, que es un tema fascinante y potencialmente revolucionario y, sobre todo, enormemente malentendido, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de... Es que es muy volátil, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, es enormemente volátil, ¿no? Pero yo siempre digo que Bitcoin ya es una reserva de valor extraordinaria en el largo plazo y que el que no lo sea en el corto plazo todavía es porque sencillamente el mercado todavía no lo ha visto, ¿no? Entonces, todavía no lo ha entendido. Entonces, yo creo que, en mi opinión, que a medida que el mercado lo vaya entendiendo, va a seguir llenando los order books, ¿no?, de las plataformas de intercambio, los pedidos de compra y de venta, de tal forma que esa volatilidad pues vaya desapareciendo, ¿no? La volatilidad al final no es más que asimetría, ¿no?, entre los agentes, entre los compradores y los vendedores, ¿no? Hay algo que unos saben que otros no saben, ¿no? Entonces, eso genera órdenes muy dispares en el mercado y de esta manera, pues cuando no son cubiertas por el order book existente, pues se generan esos cohetes hacia arriba o hacia abajo que nos tiene acostumbrados la cotización de Bitcoin, ¿no? Por enfocar un poquito más sí. por enfocar un poquito más el tema de Bitcoin en relación con la teoría monetaria, claro, yo creo que igual es importante aclarar, para empezar, ¿no?, qué es el dinero, ¿no? O cómo se define el dinero, qué es la institución que representa el dinero y qué características tendría que cumplir algo para poder ser buen dinero, ¿no? Creo que lo has dicho antes. Lo que pasa es que, bueno, por enfatizar y por hacer un poco más de matiz en esto, sí. ¿por qué Bitcoin tiene visos o tiene muchas posibilidades de convertirse en un buen dinero? ¿Y qué es lo que hace que a día de hoy pues, no se pueda considerar un buen dinero aún, ¿no? Aunque tenga potencial de serlo? Sí, es decir, está en claro proceso de monetización, ¿no? No tiene sentido decir que es dinero todavía si nos, digamos, ceñimos a la definición de dinero generalmente aceptado. Es evidente que no lo es todavía y, por lo tanto, pues no podemos definirlo como dinero, ¿no? Pero sí, medio intercambio generalmente aceptado, quería decir. Pero si nos definimos, si nos fijamos en las propiedades de un buen dinero de durabilidad, pues es evidente que es increíblemente improbable. Siempre en Bitcoin prefiero hablar de improbabilidades más que de absoluta certeza, ¿no? O absoluta certeza de que algo es de una manera o de que no lo es, ¿no? Entonces, es enormemente improbable cambiar ninguna transacción en Bitcoin y, por lo tanto, es durable, ¿vale? Es escaso porque, al mismo tiempo, si es enormemente complicado cambiar el código, esos 21 millones de bitcoins que van a existir como máximo y que vienen reflejados en el código, van a ser imposible cambiarlos, ¿no? Y ningún usuario de Bitcoin tiene incentivos a cambiar, a aumentar la masa monetaria de su código, ¿no? De tal forma que es el activo más escaso que conocemos después del tiempo de una vida humana, ¿no? A continuación, pues es enormemente transportable, ¿no? Estamos hablando de Internet e incluso hay desarrollos para enviar transacciones de Bitcoin pues, por radio, por satélite, etcétera, etcétera, ¿no? Es increíblemente divisible porque cada Bitcoin está dividido en 100 millones de subunidades e incluso se pueden dividir más, ¿no? Ya que es código abierto, e incluso, bueno, en otras capas pues también es posible enviar transacciones más pequeñas ya, sin necesidad de cambiar el código. Y en fin, pues fungibilidad es un tema que todavía está por mejorar, eso es cierto, porque los bitcoins, digamos que pueden ser de alguna manera marcados ahora en estos momentos, pero bueno, ya hay desarrollos en marcha para limitar, maximizar esta fungibilidad, ¿de acuerdo? Y aparte, pues en capas superiores, pues es posible aumentarla también, ¿no? Y me falta una propiedad típica del dinero, que ahora mismo no caigo, pero en fin, la fungibilidad es aquella en la que Bitcoin, digamos, es un poco más pobre. En todas las demás, pues realmente la reserva de valor estable, probablemente, ¿no? Que Bueno, la reserva de valor es una función más que una de... a mí me gusta decir que es una función más que una propiedad, pero sí, reserva de valor es lo que yo decía antes, ¿no? Ya lo es en el largo plazo. O sea, en el largo plazo no cabe ninguna duda. Y además, si os fijáis en cualquier
estadística, gráfica, en fin, desde el Sharpe ratio, desde la volatilidad, desde, ¿cómo se dice?, la antigüedad de los huchos, ¿no?, que es un poco la antigüedad de los bitcoins. Todo apunta a que la gente está entendiendo que lo ideal es aguantar, ¿no? Es decir, mantener tus bitcoins, digamos, muertos de risa, ¿vale? En vez de esa idea que había hace pues, 6, 7 años de que lo importante con Bitcoin era tenerlos en movimiento, pagar cafés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en el que el mercado empieza a darse cuenta de esto, el suelo de la cotización pues sigue subiendo, ¿no? Es decir, el suelo en cada movimiento de Bitcoin sigue subiendo, ¿no? De tal forma que resulta a su mismo tiempo más atractivo, ¿no? Al mismo tiempo más atractivo. Y entonces, bueno, pues esto en esta línea yo creo que tiene enormes posibilidades de monetización, ¿no? Porque es una profecía autocumplida, como decía el mismo Satoshi, ¿no? En el momento en el que la gente empieza a ver que esta volatilidad en el largo plazo es irrelevante, pues eso al mismo tiempo incentiva que la gente a su vez siga comprando. Y esto a su vez hace que la volatilidad en el corto vaya bajando, con lo cual atrae a nuevos adoptantes, ¿no? Son los efectos de red, ¿no? Los conocidos network effects, que aquí tienen bastante relevancia. A mí me gusta sobre todo enfatizar que la idea de Bitcoin, mucha gente insiste en fijarse en cosas estáticas, ¿no? Es decir, ¿cómo es la volatilidad de ahora? Y como es alta, yo concluyo que Bitcoin no vale para nada. Bueno, pero fenomenal, pero fíjate cómo es la evolución, o sea, fíjate la tendencia, ¿a qué apunta la tendencia, ¿no? ¿Cómo está valorando Bitcoin en todo esto, ¿no? Tanto la volatilidad como la antigüedad, como en todas las demás métricas que te puedas imaginar, ¿no? En todas ellas vemos que la tendencia apunta a que efectivamente la monetización va en buena dirección, ¿no? Y por eso, bueno, yo estoy un poco obsesionado con transmitir la idea de que, oye, esto no es... Yo no puedo tener certeza de que esto va a convertirse en dinero. Ahora, que yo le veo unas posibilidades muy altas, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y una pregunta. ¿Qué hace a Bitcoin diferente del resto de criptodivisas? Porque alguien se puede estar preguntando, bueno, pero criptodivisas yo me meto en internet. Jorge, sí, ¿me Lander. escuchas? Sí, vale, perfecto. te oímos. Gracias. Me Vale. me callo. Vale, ya lo que faltaba por comprobar, así que genial. Iba diciendo, alguien puede teclear en internet criptodivisas y le aparecerán, bueno, pues Ethereum y un montón de ellas, entre ellas Bitcoin. ¿Qué hace a Bitcoin diferente o por qué Bitcoin es el más conocido o qué tiene de especial Bitcoin? Sí, vamos a ver, los efectos de red es verdad que son muy importantes, pero eso para mí no es lo más importante para diferenciar Bitcoin del resto. Lo más importante es entender que, es decir, lo que da valor a una cosa es la cantidad de saldos de tesorería que haya en ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero esté parado ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es interesante de una criptomoneda que sea rápida o que sea barata la transacción o que tenga unos smart contracts interesantes. Esto es, vale, mola, pero la gente no va a mantener altos porcentajes de su patrimonio en una criptomoneda así, ¿no? Esa criptomoneda la vas a comprar, la vas a usar, luego la vas a vender inmediatamente, porque lo que quieres es tener la mayor parte de tus saldos de tesorería en aquella que cumpla la mejor función de reserva de valor, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que entiendes que la mayor parte de los saldos de tesorería van a estar en Bitcoin, todo lo demás es accesorio y de hecho irrelevante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esos saldos de tesorería disminuyan en todas las demás criptomonedas, los incentivos para minarlas van a desaparecer. Entonces, es solo cuestión, es tanto cuestión de que Bitcoin triunfe, que el mercado se dé cuenta, como de que el mercado se dé cuenta de que las demás criptomonedas no tienen sentido, ¿entiendes? Entonces, lo más probable es que si una criptomoneda desarrolla alguna funcionalidad que resulte interesante, lo más probable es que se termine desarrollando algún tipo de capa o de sidechain de Bitcoin en la que este tipo de transacciones rápidas, como por ejemplo Lightning Network, que es una capa que ya existe, se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, smart contracts, bueno, Bitcoin ya tiene smart contracts, que queremos sofisticarlos mucho más, se puede, bueno, de hecho ya hay una
sidechain que se llama RSK, que permite smart contracts de cierta complejidad. Pero bueno, no tira para adelante. ¿Por qué? Porque apenas hay demanda en estos momentos. Para mí lo importante y lo que de verdad no existe ahora mismo es una reserva de valor buena en el largo plazo, ¿no? De hecho, fijaros que el porcentaje del patrimonio mundial que está en dólares y en euros corrientes es muy bajo. Y la mayor parte de la gente que hacemos en cuanto ahorramos un poquito, nos compramos un piso, ¿no? O el que puede, pues se compra arte, el que puede se compra acciones, o fondos, o oro, ¿verdad? Fíjate que el oro, a pesar de su extraordinaria desmonetización durante más de 100 años, todavía vale 8 trillones de dólares, trillones americanos, ¿no? Entonces, digamos que seguimos buscando buenas maneras de conservar nuestro poder adquisitivo y no existe ninguna que sea no solo buena, porque tiene un coste de preservación muy bajo, como el caso de Bitcoin, sino que además que sea difícil de gravar, ¿no? Fiscalmente, ¿no? Entonces, claro, el problema de los pisos es que te cobran cuando lo compras, cuando lo vendes, cuando lo alquilas, cuando te mueres, ¿verdad? O sea, es un drama, ¿no? Entonces, realmente ser capaces de ahorrar es algo que impide que el capitalismo funcione bien, en mi opinión, ¿no? Y esto es el problema que estamos viendo en estos mismos instantes, ¿no? Cuando no hay ahorro, ¿qué ocurre con la economía? Que eres increíblemente sensible a cualquier shock externo. Claro, si ese shock además es en forma de este virus tan tremendo, pues obviamente el problema se eleva al cubo, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque este virus no hubiese venido, nuestra economía ya era enormemente digamos, sensible a shocks externos, ¿no? Y era cuestión de tiempo que ya fuese un virus, una guerra, lo que fuese, que se fuese un poco el castillo de naipes un poco al cuerno, si me permitís, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más interesante que permite ese almacenamiento de valor a largo plazo es el hecho de que el deterioro de Bitcoin es mínimo, ¿no? Cualquier otro activo físico se deteriora más que los bytes, ¿no? El coste de preservación y de mantenimiento y de inflación son en todos los casos de cualquier activo superiores al de Bitcoin, ¿no? Y por lo tanto, Bitcoin ya es una reserva de valor en el largo plazo extraordinaria. Solo falta que el mercado se dé cuenta y lo sea también en el corto, ¿vale? Y cuando el mercado se dé cuenta, pues ya será o aspirará a ser un medio de transacción de valor generalmente aceptado, ¿no? Y entonces eso hará pues que esté todavía más cerca de ser dinero, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo creo que Adolfo, sí. la MIAE nos pregunta en relativo a este tema que qué es lo que hace que sea un valor estable a largo plazo. ¿Cómo se puede decir? Estamos diciendo que tiene una volatilidad a corto, pero ¿cómo podemos asegurar que es estable a largo plazo? Bien, por esos costes de preservación que decía. Es decir, tú cuando intercambias un bien y lo utilizas como dinero, a lo largo de la historia el oro ha sido el más universalmente aceptado por esa durabilidad, pero un montón de otros bienes se han utilizado, ¿no? Desde conchas, abalorios, perlas, en fin. Entonces, la inmensa mayor parte de estos activos se han caracterizado por esta durabilidad, es decir, mínimo deterioro a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si tú quieres representar esa transacción, el aspecto más importante es que se deteriore lo mínimo, ¿no? Un activo físico tiene deterioro, ¿no? Es la termodinámica, ¿no? La entropía, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la entropía, ese bien a la fuerza se tiene que deteriorar. Lo que pasa es que la estructura molecular atómica del oro, pues le permite aguantar miles de años impertérrito, ¿no? Entonces, esto es desconocido en ningún otro activo y por eso ha sido utilizado como dinero. ¿Qué nos permite pronosticar que Bitcoin se va a comportar mejor que el oro? En primer lugar, que nadie lo controla. Es decir, fijaros que en todas las criptomonedas, todas tienen fundador. La única que no tiene fundador conocido es Bitcoin. Y es precisamente porque el fundador, Satoshi, se dio cuenta de que el aspecto más importante de esta criptomoneda es que nadie tuviese ni siquiera la capacidad de hacer cambiar a nadie de opinión, ¿vale? Entonces, Bitcoin se gestiona de manera totalmente anárquica, ¿no? Es con código abierto, procesos de código abierto en los cuales pues cualquier cambio al código lleva procesos de 2, 3 y 4 años, ¿no? Entonces, digamos que
tenemos la garantía de que va a ser la más inmutable de todas las criptomonedas, ¿no? Entonces, en términos de reserva de valor, no tiene sentido almacenar perdón, vuelvo atrás. Tiene el mínimo deterioro y la mínima inflación precisamente por conservar su código inalterable, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que tiene ese mínimo deterioro, mínima inflación y mínimo coste de almacenamiento, ¿verdad? Porque estamos hablando de mantener datos almacenados en una base de datos. El coste de eso es ínfimo, ¿no? Al contrario que lo que es, por ejemplo, perdón, hablo de custodiar claves privadas. Custodiar claves privadas tiene un coste ínfimo comparado con el que es custodiar algo físico que requiere, si es en grandes volúmenes, pues seguridad, ¿no? Entonces, tenemos la certeza de que custodiar bitcoins es enormemente barato y, por lo tanto, la gente va a querer hacerlo así en el largo plazo, ¿no? Ya te digo, es una cuestión bueno, de hecho, los datos me remito, ¿no? En cualquier momento de la historia de Bitcoin, superior a 2 años y medio, el precio de Bitcoin ha subido, ¿no? Entonces, me puedes decir, datos pasados no pronostican datos futuros. Bueno, pues dejemos que el tiempo lo haga, ¿no? O lo confirme o lo desmienta, ¿no? Pero de entrada, los datos son estos. Conservar bitcoins es increíblemente barato comparado con cualquier otro bien que nos podamos imaginar, ¿no? De hecho, con el halving, con lo que va a ocurrir ahora en mayo, que es dividir la oferta monetaria, ya sabemos que el coste de preservación, que hasta ahora había sido el más bajo, el del oro, por primera vez en la historia va a haber un activo que lo sea menos que el oro y ese va a ser Bitcoin, ¿no? Gracias a ese halving, ¿no? Entonces, digamos que a lo que quería llegar es que no tiene sentido almacenar valor en segundas mejores reservas de valor, ¿no? El único lugar en el que tiene, o al menos de manera mayoritaria, ¿no? El único lugar en el que tiene sentido almacenar valores en aquel que mejor conserve su poder adquisitivo, ¿no? Y yo creo que es cuestión de tiempo que Bitcoin demuestre que él es el mejor indicado. Muy bien, pues antes de darle paso a Lander, ¿qué te parece, Adolfo, si nos hablas un poco? Yo creo que una de las claves de Bitcoin es precisamente la tecnología blockchain. ¿Qué te parece si nos das un par de insights sobre lo que es el blockchain, en qué consiste y por qué es tan seguro? Vamos a ver, es que blockchain no es más que una estructura de datos. Esto hay una confusión monumental con esto. En primer lugar, hay mucha gente que define blockchain como una base de datos distribuida. Error. Una blockchain, para empezar, es una estructura de datos. Otra cosa es que tú estructures datos de manera sincronizada en muchos ordenadores diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la blockchain? La blockchain lo único que hace es hacer la manipulación de un dato evidente, ¿no? Porque hace que los hashes de un bloque no coincidan con los de otro, ¿vale? Entonces, esto solo es un aspecto importante porque, es decir, para que os hagáis una idea de lo absurdo que hemos llegado, el momento tan absurdo que hemos llegado con la ida de olla esta del blockchain, hay bancos que están lanzando proyectos en los cuales todos los nodos que están ejecutando los ejecutan ellos solos. Es decir, es hacerte como trampas al solitario, ¿no? Entonces dicen, no, es que está sobre blockchain y por lo tanto nadie lo puede cambiar. Bueno, esto es una idiotez, ¿no? Es decir, si tú ahora mañana le dices a alguien que lo cambia, porque si los nodos son tuyos, tú puedes perfectamente cambiarlo, ¿no? Es igual que hay asociaciones que venden la idea de que los distribuidos entre empresas diferentes pueden darte algún tipo de inmutabilidad. Esto también es absurdo, porque, es decir, si lo que tú estás desarrollando sobre esa blockchain permite una utilidad que vaya en contra de la ley, automáticamente un juez te lo puede parar en cuestión de 5 minutos con una llamada telefónica, ¿no? Lo fascinante de Bitcoin es que nadie lo puede parar. Es decir, la blockchain solo es un aspecto más en un engranaje muy grande digamos, de incentivos que hacen que la gente trabaje sin que sea una obligación para que esto funcione y se mantenga, ¿no? Entonces, si yo tengo un nodo ejecutándose en mi ordenador, es porque yo quiero validar mis transacciones sin depender de otros, que es un poco el motivo por el cual el oro fracasó, ¿no? El oro fracasó, entre otras cosas, pues porque al tener una transportabilidad limitada, una divisibilidad limitada y una custodia complicada y cara y un coste de validación, pues tuvimos que empezar a depender de los bancos comerciales, ¿no?
Entonces, eso fue lo que hizo que fracasase a finales del siglo XIX y eventualmente en el año 1971, ¿no? Abandonar el patrón oro para siempre, ¿no? Entonces, blockchain no es más que un aspecto más. Tenemos que descartar la idea de que blockchain es especialmente importante. Si en vez de blockchain fuese la tecnología monolito, bienvenido sea. Es decir, lo importante verdaderamente es que nadie lo controla y que la gente está trabajando exclusivamente para mantener Bitcoin, exclusivamente porque son poseedores de Bitcoins y quieren que siga funcionando, ¿no? Y esto es fascinante y no se cumple en ninguna otra criptomoneda. Hay criptomonedas como Ethereum que tienen hasta gente a sueldo. Es decir, la fundación Ethereum paga salarios, incluso al propio fundador. Entonces, supone una obligación para alguien mantener Ethereum, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que ese dinero se disuelva o desaparezca, esos incentivos van a desaparecer, ¿no? Y esto es un aspecto al que mucha gente pues no da importancia y a mí me parece crítico, ¿no? Nos hacen una pregunta por el chat. Dice que el dinero, las joyas, etcétera, son tangibles y controlables y Bitcoin es un código que podría ser afectado por desarrollo tecnológico, entiendo que hackeo también. El hecho de que nadie lo controle podría ser un cuchillo de doble filo y hasta hoy en día, ¿con qué probabilidad estamos seguros de no perder el control sobre Bitcoin? Bueno, yo a estas alturas, a ver, yo me fui a Estados Unidos a aprender a programar el protocolo. Entonces, el protocolo me lo conozco bien y os puedo decir que es imposible cambiar, pero no por otra cosa, es por entender cómo funciona un proceso de código abierto. Es decir, si yo, el código que yo tengo en mi ordenador, yo soy soberano sobre ese código. Solo yo puedo decidir sobre el código que está funcionando en mi ordenador. Entonces, tú puedes cambiar el código que está en el tuyo, pero jamás vas a poder cambiar el mío y el de otros 100 y pico mil usuarios de Bitcoin. Entonces, es literalmente imposible que lo consigas, porque a menos que tú me ofrezcas una ventaja que en términos de seguridad o de algo que yo me pueda creer, yo no voy a tener ningún tipo de incentivo a cambiar el código de mi ordenador, ¿no? O sea, el código de Bitcoin que está ejecutándose en mi ordenador. Con lo cual, es prácticamente imposible, ¿no? Tú tienes que ofrecerme algo verdaderamente bueno. Y si no, e incluso si me ofreces algo bueno y luego cambio de opinión, puedo retroceder la versión del código que estaba ejecutando y volver atrás. Entonces, es enormemente complicado. Pues respondido, entonces. Pues si te parece, Adolfo, le damos paso a Lander y si de lo que nos cuenta él surge alguna pregunta, pues os la lanzaré a los dos y dais cada uno vuestra opinión o vuestra experiencia al respecto. Estupendo. Y así lo hacemos un poco más dinámico. Estupendo. Vale, muy buenas. ¿Me escucháis ahora? Sí, yo te escucho. Sí, perfectamente. Vale, pues quería compartir una presentación que he montado esta tarde en un par de horas, así que no sed por favor benévolos con la presentación, ¿vale? A ver, no sé si la estáis viendo, a ver si puedo... Se ve. ¿Se ve bien? Uh-huh. Vale, sí, vale, perfectamente. Vale, bueno, pues bueno. Vale, intentaré ser rápido, ¿vale? Son un montón de 16 diapositivas, pero muchas cosas las ha contado Adolfo. Y bueno, lo primero son dos cosas, dos mensajes principales, ¿vale? Lo siento y solo sé que no sé nada. Lo siento porque esto no me da tiempo a prepararlo. Entonces he montado unas diapositivas pues de aquella manera. Y segundo, solo sé que no sé nada. O sea, yo de blockchain sé poco. Solo suelo decir que creo que sé más que la media de la gente, ¿vale? Pero como decía uno, vosotros sois élite intelectual, así que probablemente muchos sepáis más que yo. Entonces también, bueno, ser benévolos también con mis datos, sobre todo técnicos, porque no soy un informático ni nada. Luego veréis por qué me metí en todo esto, ¿vale? Vale, entonces yo iba a hacer un pequeño repaso también de muchas de las cosas que contaba Adolfo. Como os digo, Adolfo es un experto, yo soy un novato, entonces, bueno, yo he recogido aquí cosas que como ya las entendía, pero eso, soy un aficionado además flojito, así que bueno, lo que comentaba Adolfo, pues obviamente tiene mucho más valor, ¿vale? Entonces quería hablaros de que primero qué es el dinero para entender un poquitín por qué tiene valor el Bitcoin o de dónde viene el Bitcoin y por qué podemos confiar en él. Luego, ¿dónde está mi dinero? Porque con esto vamos a entender un poquitín cómo nació blockchain y Bitcoin y ya posteriormente os comento un poquitín mi experiencia en el minado, que es un poco más
bueno, pues más prosaico, y os voy comentando un poquitín, os doy algunos numeritos y algunas webs y algunos datos más curiosos, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo que comentaba Adolfo. O sea, la historia del dinero es que antes se hacía trueque para intercambiar bienes, se pasó al oro, pero efectivamente por la portabilidad se cambió a la moneda, pero actualmente realmente el dinero es un acuerdo entre personas y principalmente soportado por bancos centrales. Es decir, el billete de 20 euros no vale 20 euros, es un acuerdo que tenemos realmente entre los europeos, pero que luego lo adoptan todo el mundo y decimos que eso vale algo, pero es realmente un acuerdo, es una invención, es un acuerdo. Y lo único que lo soporta son los bancos centrales, ¿vale? Como digo, así voy a intentar ser rápido, ¿vale? Pero claro, y ahora, ¿dónde está mi dinero? Pues antes no teníamos una caja fuerte, pero no, luego ya lo pasamos al banco. Pero realmente el dinero no está en el banco, ni siquiera el oro, como comentaba Adolfo. Ya el oro que tiene el banco no es el que soporta cuánta moneda hay. Los bancos centrales emiten lo que quieran. Con lo cual, realmente, mi ordenador está en un ordenador. Pero, ¿qué pasa si ese ordenador, pongamos que lo tenemos en el Santander o en cualquiera, o en Cuchabank o en cualquiera? ¿Qué pasa si ese ordenador, que obviamente tendrá sus copias de seguridad, qué pasa si se estropean? Que es muy raro que estropeen todos a la vez, ¿vale? Pero ¿y si un delincuente piratea ese ordenador y sus copias, sus 3, 4 copias? O si un día el banco propio me dice, oye, no, tú aquí no tienes cuenta. Y bueno, y puede mover todos tus datos, porque realmente o sea, tú dependes enteramente de su base de datos. O más. ¿Qué pasa si un gobierno decide expropiarte todo el dinero? ¿No? Y esto parece muy raro, pero no expropiarte, pero te puedes saber el tema del corralito, o lo que pasó en Grecia, no te dejan sacar dinero, etcétera. Es decir, realmente mi dinero está controlado por un banco y por unas terceras personas, que puede ser un gobierno, un banco central, etcétera. Y ahora también, aquí os he metido mucho texto, pero era por compartirlo porque yo creo que da un poquitín la idea, son detalles de cómo nació esto o cómo interpreto yo que nació, o lo que he leído, ¿vale? La idea viene de eso, de intentar buscar un sistema monetario más seguro y sin depender de terceros. Entonces, esto, por poner un poco de datos, en 2008 se publica el documento técnico que especifica cómo funcionaría este sistema de Bitcoin, etcétera, etcétera. Lo publica un tal Satoshi Nakamoto. Y digo un tal Satoshi Nakamoto porque, como creo que comentaba antes Adolfo, porque está un poco desconectado por tema de problemas de conexión, no se sabe muy bien quién es, no se sabe si es un grupo de informáticos, se han hecho estudios de cuándo publicaba, dónde podría vivir, parece que puede residir en el norte de Estados Unidos, además por el tipo de lenguaje que utiliza. Bueno, hay mucha teoría sobre esto, ¿vale? Y este Satoshi Nakamoto dijo, bueno, pues voy a montar un sistema por el cual me invento una moneda que se llama el Bitcoin, y le ponía ciertas características. Una de las características es que no va a haber más de 21 millones nunca circulando de bitcoins, es decir, pone el máximo de bitcoins. Y todos los movimientos de estos bitcoins quedan registrados en una especie de base de datos, que aquí ya sé que a Adolfo no le gusta, pero bueno, es el término más utilizado, ¿no? Una especie de base de datos que se guarda en miles de ordenadores para que sea impirateable. Es decir, esto lo que da es seguridad. Uno de los motivos que da seguridad, porque está en miles de ordenadores replicado esa base de datos, con lo cual es prácticamente imposible piratear todos a la vez y por igual, ¿vale? Y esa base de datos realmente es una especie de libro mayor de contabilidad, en el cual cada 10 minutos se añade una nueva hoja que se llama bloque. Y en esa hoja aparecen los movimientos de bitcoins durante los últimos 10 minutos anteriores. ¿Vale? Por eso al final este libro mayor realmente es una especie de cadena de páginas, una cadena de bloques, y de ahí viene lo de blockchain. ¿Vale? Se llama blockchain específicamente, precisamente por eso. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Pues que hay unos ordenadores, unos nodos, en los cuales, digamos que compiten por resolver un problema, ¿vale? Y el que consigue resolver ese problema consigue unos bitcoins y, digamos que certifica el nuevo bloque. Pero de esta manera se asegura que todos estos ordenadores, todos estos nodos, estén trabajando y estén manteniendo la base de datos, ¿vale? Y como anécdota, el 3 de enero de 2019 se generan los primeros bitcoins, ¿vale? Y en ese momento se repartían 50 bitcoins cada 10 minutos. Y cada 4 años se reduce el reparto a la mitad. Es lo que comentaba Adolfo hace poco, que en mayo de este año se vuelve a partir a la mitad.
Ahora mismo se están repartiendo cada 10 minutos 12,5 bitcoins entre todos estos ordenadores que están soportando la base de datos, esta base de datos que se llama blockchain. Este sistema de que cada 4 años se reduce a la mitad, esto unido a que cada vez cuesta más resolver el problema, es lo que en principio intenta replicar la dificultad que históricamente ha habido en minar, en sacar oro, en extraer oro de la tierra. Y de ahí viene el nombre de minería, ¿vale? Os he dado todo este rollo porque yo creo que contando toda la historia, cuando creo que es fácil interpretar por qué se llama blockchain, por qué se llama minería, y etcétera, etcétera. Yo sí quería dejar todos los datos por si tenéis interés. Vale. Vale, entonces, al final, lo que decíamos, realmente el blockchain es que cada 10 minutos se añade una... perdonad. Se añade un nuevo bloque, es decir, una nueva hoja, con el número de transacciones que ha habido, es decir, Aitor le ha pagado X bitcoins a no sé quién, bueno, todas las transacciones, y aquí, bueno, van referenciados, porque van unidos bloque a bloque con esta especie de links, ¿vale? Y para certificar que este bloque lo que hace para añadir un nuevo bloque es lo que comentaba, cada ordenador compite y esa competencia es lo que se llama, es una prueba de trabajo, que es un concepto que sirve para desincentivar y dificultar los comportamientos indeseados como ataques sobre todo de spam. Básicamente un captcha, el típico captcha que tienes que poner en las letritas es una prueba de trabajo, ¿vale? Y el objetivo es que tú tengas que hacer algo de tal manera que desincentives a que pongas obstáculos a que haya spam. Este prueba de trabajo en blockchain es esa resolución de problemas que son muy complicados. Vale. Entonces, cuando os he puesto esta imagen porque suele ser, yo a veces la suelo ver, entonces, son unas cadenas porque es un blockchain y la B de Bitcoin, o sea, que todo está un poquitín unido con ceros y unos, bueno, una fricada de foto. Vale. En principio, no unidos para siempre, unidos desde siempre sería la palabra, ¿vale? Bitcoin y blockchain están íntimamente relacionados, porque es que blockchain realmente es una especie de base de datos de libro mayor donde se registran los movimientos de bitcoins, ¿vale? Y bitcoins se registran en blockchain, entonces están íntimamente ligados. Y como estos pares de criptomoneda y una base de datos, o como queramos llamar, de estos hay muchos. Yo me acuerdo hace 2 años, cuando todavía estaba mirando un poquitín estas cosas, había 1900, ¿vale? Aquí os he sacado un pantallazo de hoy, hace 1 hora, con las principales 100 criptomonedas por capitalización de mercado. Os he dejado también el link para que veáis, por si queréis entrar por curiosidad, ¿vale? Los bitcoins, Ethereum, que contaba también Adolfo, Bitcoin Cash, bueno, es que hay un montón, ya os digo que hay 1000 y pico, ¿vale? Intento ir rápido. Vale, ya empezamos, vamos a mi experiencia como minero. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿O por qué? ¿Por qué me meto yo en este tema de minería, de Bitcoin, etcétera? Pues uno es la curiosidad. Pues oía siempre Bitcoin, blockchain, no lo terminaba de entender, buscaba cosas, bueno, sí, más o menos las entendía, pero dije, mira, si no me meto en esto, no voy a saber. La mejor manera es meterme. Entonces, bueno, como me gusta aprender cosas de todo, desde coser un botón hasta temas de Bitcoin, pues fue un incentivo. Luego también estaba el pesado de mi primo, que me decía, Lander, vamos a meternos en esto, que nos forramos, que sí, que me ha dicho un amigo, que un trader de Bitcoin, de criptomoneda, que nos vamos a forrar. Y yo me acuerdo que le decía, no, si quieres metemos dinero, pero yo esto no lo considero como una inversión, yo personalmente, lo considero como un gasto, como un jueguecito. Y decía, mira, y esto, fíjate, lo considero como un dron. De tal manera que yo meto una pasta y estoy jugando con él, pero en cualquier momento igual se pega contra un cable eléctrico y se va a tomar por saco. Y me quedo sin dron y me quedo sin Bitcoin, sin dinero y sin nada. Así que, pero bueno, el caso es que el pesado de mi primo me incentivaba para arriba para adelante. Y luego, orgullo de padre, y decía, joder, esto de las criptomonedas, dentro de unos años, mis hijos, ahora tienen 6, 7 años, digo, dentro de unos años yo les tengo que decir, cuando mis hijos me hablen que soy un carca y que no sé de qué va esto de las criptomonedas, les tengo que decir, pero ¿qué me contáis? Yo minaba bitcoins en el 2007, en el 2017. Y bueno, luego es verdad que cuando me empecé a meter dije, coño, y si además puedo ganar dinero, o sea, luego ya, ¿no? Entra la avaricia, ¿no? Cuando ves ahí el dinero, enseguida entra la avaricia. Pero bueno. Y luego, vale, para temas de minado, yo vi 2 posibilidades, ¿vale? 2 posibilidades principales. Una es invertir en una empresa de minería.
Es decir, tú ingresas pasta en una empresa que ellos dicen que tienen, bueno, que ellos tienen los robots mineros, los ordenadores para minar, para generar estos bitcoins, y bueno, y te llevas una participación. Y entonces he puesto punto y coma, scams, es decir, estafas. Ojo, ojo, ojo. Lo primero que ha dicho Adolfo cuando ha entrado en la charla es, bueno, parecéis tíos legales y tal. Efectivamente, yo, este mundo de la criptomoneda es un sitio perfecto, o sea, tiene todos los condimentos para que los timos, para que haya muchos timos, porque no está controlado, no está regulado, hay mucha privacidad, no sabes quién es la otra persona, bueno, o sea, no sabes quién está detrás de una cosa, entonces, ojo. Mucho ojo con esto. Os digo porque yo he tenido alguna experiencia mala. Graciosa, bueno, no, económicamente tiene impacto, pero vaya, pero mala. Y luego la otra opción es minar con hardware propio, es decir, con tu propio ordenador, con tu propia. Inicialmente se podía con las tarjetas gráficas o con ahora se llaman ASICs, con ordenadores especiales o robots mineros, que son ordenadores especiales. Entonces, ¿cuál fue el que yo elegí? Bueno, uno de los principales fabricantes, por lo menos en 2017, era Bitmain, ¿vale? Bitmain y sus Antminers. Luego entraron otros, se llama Baikal, pero yo no sé, yo les compré a estos, que es Bitmain, Antminer. Eso he sacado también un pantallazo de hoy, de hace 2 horas. El que yo compré, el robot que yo compré ya no lo tienen bueno, no lo he visto, lo he mirado rápidamente, pero no lo he visto. Porque ya está viejete. Yo quería comprarlo en septiembre de 2017, ¿vale? Compré el Antminer L3 Plus, que minaba otra criptomoneda que no era Bitcoin, pero bueno, no quiero liarlo más. Digamos que minaba Bitcoins, ¿vale? Me costó en torno a 1.800 euros. Lo compré al fabricante chino, el fabricante chino me lo mandó por UPS, tuve que pagar 388 euros de aduanas. Bueno, fue una aventura, pero bueno, me gustan estas aventuras. Lo que pasa es que me gustan con menos pasta de por medio, pero bueno. Luego os comentaré también una anécdota al final de qué me pasó cuando fui a comprar este cacharro, ¿vale? Y vale, epa, vale. Y este es mi cacharro. Esta es la foto de mi robotito, ¿vale? Le puse un balón de fútbol al lado de mi hijo para que veáis que es el de la liga de 2017-2018. Y para que veáis un poquitín el tamaño y que os un poco una idea de qué es. La parte de la derecha es solo la fuente de alimentación, ¿vale? La caja de la derecha donde salen los cables amarillos es la fuente de alimentación y la parte izquierda es propiamente el robot, el cacharro, que como veis tiene un cable que va directamente, o sea, tiene el cable de la luz. Y luego está conectado y luego tiene otro cable que va al router que tú tengas en casa. Entonces, por Wi-Fi tú te conectas, te bajas una aplicacioncita, te conectas por Wi-Fi al cacharro, al ordenador, ¿no? Al equipo, a este equipo, y ahí le pones 4 características de, oye, pues cómo quieres minar, dónde quieres que te meta los bitcoins, en qué número de cuenta, ¿vale? Etcétera. Entonces, bueno, con eso ya empiezas a funcionar. Claro, ¿cuál es uno de los temas? Uno de los temas es que más característicos es que consume mucho. Este es mi consumo eléctrico, el historial de mi consumo eléctrico desde finales de 2017, desde diciembre de 2017 que todavía no tenía, o empecé a ponerlo, tuve algún problema de conexión, ¿vale? Por eso al principio no consumía tanto, pero fijaros cómo sube el consumo eléctrico, ¿vale? Y también podéis ver cuánto tiempo lo tuve funcionando. En julio de 2018 ya no lo tuve, ya lo paré. ¿Y lo paré por qué? Porque ya gastaba más dinero en luz que lo que conseguía en bitcoins, ¿vale? Tened en cuenta que el mío era un cacharro que consumía 800 vatios, que es bastante. Bueno, ya veis lo que supone. Y luego una cosa que os he puesto ahí son los X decibelios, porque hace un ruido muy considerable, ¿vale? Hace un ruido, yo suelo compararlo a una aspiradora, no a tope, pero a media potencia, una aspiradora a media potencia todo el rato, y de repente pega picotazos, porque bueno, encuentra cosas y tal, y entonces pega picotazos. De hecho, le hice una especie de cámara le hice una especie de cámara acústica para aislarlo, pero no me salió muy bien, seguía sonando mucho, ¿vale? Vale, y ahora un repaso de mi experiencia, ¿no? ¿Cuáles eran mis motivaciones?
y si las cumplí o no. Entonces, curiosidad, totalmente. Vaya, toda la curiosidad ya la tengo, todo el tema de curiosidad sobre este mundo lo tengo bastante apartado. Ganas de aprender, obviamente también aprendí mucho y como me gusta aprender, pues perfecto. Al pesado de mi primo ya lo tengo ya tranquilo, ya no me da la brasa. De hecho, él entró y se metió, entró tarde, bueno, entró en un momento y perdió dinero, vaya. Orgullo de padre, ya tengo eso puesto. Chavales, no me hables de criptomonedas que yo minaba en 2017, así que no me digáis. Dinero, pues no he ganado dinero. Pero no he ganado dinero. De hecho, con la propia minería he perdido dinero. Pero resulta que tuve algo que tuve mucha suerte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os voy a comentar qué es lo que pasó. Bueno, aquí tenéis una gráfica de la evolución del precio del Bitcoin. Bueno, está desde agosto de 2010, pero bueno, lo de antes os podéis imaginar por dónde viene, ¿no? ¿Cuánto costaba? Bueno, el caso es que, y esto es ahora, el caso es que yo tuve suerte porque para comprar el robot minero, bueno, pues había que pagarlo en Bitcoin Cash, ¿vale? En una criptomoneda, en Bitcoins, digamos Bitcoins. El caso es que, bueno, entonces esta empresa que fabrica los equipos, lo que hace es saca lotes y los anuncia por Twitter. Y dice, bueno, que sepáis, chicos, que el martes que viene, a las 2 de la mañana, hora china, voy a sacar un lote de 2.000 robots. Entrad ahí y el que pueda pillar, pues lo pillará. Entonces es como las entradas de los Rollins. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hice eso. Compré, no me acuerdo, pues compré a 2.000 y pico, 3.000 euros. Fui compré cuando la empresa dijo, oye, que voy a sacar, la semana que viene saco 2.000 o 1.000, o no me acuerdo cuántos, o 500, no me acuerdo cuántos fueron, equipos. Pues ese día mismo compré bitcoins, esperé, llegó la semana siguiente, me conecté ahí creo que eran las 7 de la mañana de aquí, empecé a darle al ratón y no conseguí el robot. No conseguí el robot, con lo cual tuve que esperar al siguiente lote, con la suerte de que subió, prácticamente se duplicó. Durante 2 meses, en 2 meses que esperé, se duplicó el precio del Bitcoin. Con lo cual, cuando volví a salir otro lote, pude comprar ese lote con los Bitcoins que había comprado y los que me sobraron los transformé otra vez a euros, con lo cual me quedé prácticamente en paz. Por lo tanto, no he perdido dinero, pero porque tuve suerte. Hice trading sin querer, ¿vale? Vale, y luego, por último, os he dejado aquí algunas webs interesantes que yo he utilizado, seguramente no serán las mejores, pero bueno, yo os puedo decir que son las que he utilizado y a mí y no me han timado, ¿vale? Entonces, bueno, la primera son artículos interesantes, la segunda es donde es un número de cuentas, como una especie de banco, puedes encontrar varios sitios, pero bueno, yo tengo aquí, es un número de cuenta en el cual tú tienes tus bitcoins, entonces ahí te puedes hacer un número de cuenta gratuito y guardar tus bitcoins. Actualmente tengo 0,19 bitcoins, creo. ¿Dónde los compré? Pues los compré, o sea, habrá sitios mejores, pero yo los compré en bit2me.com. Es una empresa española en la cual, si tú entras en su web, hoy no he entrado, o sea que hace 2 años que no he entrado, espero que no haya cascado. No, porque tiene la academia. Vale, entonces tú entras allí y antes por lo menos tenía precio de compra y precio de venta. Entonces tú acordabas con ellos y decías, oye, que quiero comprar. Entonces, ellos te daban el precio y tú tenías que hacer un ingreso en su cuenta bancaria de la Caixa, creo que era, y ellos, tú les dabas el número de cuenta que tenías, de número de cuenta de bitcoins, y entonces, en cuanto recibían los euros en su cuenta de la Caixa, ellos te metían los bitcoins en tu cuenta de bitcoins, en tu cartera. Y luego aquí te os he puesto un par de webs bueno, pues de histórico de precios y pues uno es histórico de precios y el otro es pues ver, hay diagramas de velas para los traders, que aquí hay muchos aficionados, pues hay pues todo este tema de diagramas para análisis técnico, ¿vale? Y nada, no me da tiempo ni a poner la última diapositiva de agradecimiento. Muchas gracias por estar ahí, escuchando el rollo. Muchas gracias a ti por explicarnos tu experiencia, Lander. Sí que he visto antes por aquí una pregunta en el chat que os la voy a lanzar a los dos. Bueno, aquí lo que pasa es que tenemos un chat muy activo. Preguntaba Verónica el tema de que, claro, que lo de las criptomonedas y tal, en muchas ocasiones lo ligamos al mercado negro y que puede ser peligroso y tal. ¿Cómo lo ves tú, Adolfo? Y bueno, luego pues contestas tú, Lander, también, tu punto de vista.
Sí, a ver, es que es verdad que tiene una reputación horrible y yo lo veo de las siguientes dos maneras. Es decir, Internet también cuando empezó, como cualquier nueva tecnología, pues claro, los criminales tenían es decir, tenían muy poco que perder probando una nueva tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, me podrías decir, sí, puede que haya más criminales usando este dinero que es más difícil de trazar, pero eso es una tontería, es decir, porque como queda todo registrado en la blockchain de Bitcoin, si tú vinculas una dirección de Bitcoin que es seudónima, no es anónima del todo, es seudónima, si tú vinculas esa dirección a una identidad en el mundo real, como le ocurrió al hacker de Mt. Gox, pues automáticamente te pueden identificar, con lo cual, si yo fuese, vamos, yo no voy a darle consejos a nadie sobre cómo delinquir, pero si yo fuese un delincuente, yo preferiría seguir utilizando el dólar de toda la vida, ¿no? En efectivo, ¿no? Y el euro de toda la vida. Que además y creo por las estadísticas que me dan la razón, es decir, la mayor parte de los delincuentes siguen usando masivamente el dólar y el euro en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, si vais a hacer algo malo, no utilicéis Bitcoin, ¿no? Es mi consejo. Sí, yo pienso también un poco lo mismo. Efectivamente, el Bitcoin no es digamos que es muy anónimo, pero no es del todo anónimo. Es verdad que hay otras monedas que se crearon para ser totalmente anónimas, creo, tipo Monero. No estoy seguro, ya os digo que no soy un experto. Sí que hay otras monedas que son, pues eso, mucho más anónimas en Monero y tenían más crítica respecto al dinero negro. Pero bueno, yo creo que Bitcoin no lo es tanto. Yo creo que no hay tanto dinero, no hay tanto dinero ahí, efectivamente. Otra cosa es que sí que tiene, bueno, tened en cuenta que lo que os comentaba antes, al final es un poco, todo este tema del Bitcoin es un poco pasar del orden establecido. Pasas de bancos centrales, etcétera. Bueno, de hecho, uno de los pagos así más sonados era con Wikileaks. A Wikileaks Visa le cortaron, nadie podía hacer transferencias porque Visa le cortó y todas las de PayPal también le cortó, y entonces la única manera que tenían para recibir dinero era Bitcoins, porque no estaba controlado por ningún gobierno, ni ningún banco central, ni nada. Entonces, es verdad que tiene cierta... o sea, hay mucho, va contra el establishment, o sea, va contra lo establecido, con lo cual hay mensajes, esto es como todo, ¿no? Es gran parte del hay que saber, eso es, cuando alguien te dice un mensaje, bueno, hay que saber, ¿no? Cuáles son sus intereses, y muchas veces pueden ser que vengan del orden establecido y que efectivamente esto del Bitcoin pues no es algo positivo para ellos, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que a mí lo que me parece muy interesante es el cambio de paradigma, ¿no? De que, es decir, estamos acostumbrados a un mundo, al sistema financiero y al sistema legal que conocemos, en el cual delegamos nuestra responsabilidad sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces eso tiene ciertas ventajas, pero también ciertos inconvenientes. Este es un sistema completamente diferente, en el cual lo que prima es la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, claro, eso es lo mismo, tiene inconvenientes y también ventajas, ¿no? Las ventajas es que es una buena reserva de valor, pero como inconvenientes, pues es, por ejemplo, lo que comentábamos de los timadores, ¿no? Correcto. Yo, una pregunta que tengo... Sí, adelante. Digo, que a mí me gustaría hacer una pregunta también. Aparte de, vamos a decir, de la estabilidad a largo plazo que se estima, ¿se puede llegar a alcanzar el que no tengas que utilizar una moneda tradicional para comprar bitcoins? Quiero decir, que el propio valor del bitcoin sirva como trueque o del dinero tradicional, pero no tengas que adquirirlo, sino que pues te pagan tus servicios en bitcoin y no haya que utilizar una moneda. Claro, hay gente que cobra. Yo he pagado bitcoins, ¿no? Sí, y he cobrado también. Sí, a mí se me olvidó poner, efectivamente, si puedo, antes de pasarla, intentaré meter algunas webs en las que tú puedes comprar cosas por bitcoins. Con bitcoins. El problema es que antes, para tener esos bitcoins, de momento los has tenido que comprar de alguna manera. Bueno, o has dado un servicio para que te hayan pagado previamente. Sí, pero por bitcoins. actualmente es como una moneda normal. O sea, es decir, es como los euros que tú tienes, los tienes en la cuenta de Cuchabank o de Santander o donde fuera. Y aquí lo tienes en la cuenta de blockchain o donde fuera, no en una cuenta. Ahora, ¿cómo lo has conseguido? Pues bueno, sí, pues trabajando. O sea, realmente es como dices tú ahora, dices, yo quiero comprar, no tengo dólares. Bueno, pero los puedes comprar. El Bitcoin, pues, y del mismo modo puedes comprar el Bitcoin. O sea, ese efecto. De hecho, en la web de referencia de cambio de moneda, xe.com, o bueno, yo lo utilizo, creo que es bastante referencia, Bitcoin lleva mucho tiempo que aparece. O sea,
Yo creo que está bastante aceptado, ya te digo, cada vez se utiliza más. Creo que lo primero físico que se pagó con bitcoins, creo que fue una pizza, no estoy seguro, pero creo que fue una pizza. Por valor, no sé si 13 bitcoins, no sé, a ver si lo busco por ahí. O sea, la duda es, ¿esa pizza sigue valiendo 13 bitcoins? No. Porque a corto cambia el valor, ¿no? del bitcoin. No, es decir, el precio fueron 10.000 bitcoins, ojo. O 10.000, sí, no sé. 10.000. O sea, que ahora mismo serían 70 millones de dólares. Sí. Sí, o sea, el tema está en que, o sea, es que el precio fluctúa, es lo que os comentaba antes en la gráfica, ¿no? Entonces, lo que antes valía, lo que hace unos años valía 100 pesetas o 1 euro, ahora puede valer 1,5 €. Pues bueno, pues lo que pasa es que efectivamente el Bitcoin, como ha sufrido una volatilidad tan brutal, pues ese efecto se multiplica y es una locura, ¿no? Te cambia de orden de magnitud. Pero bueno, pero mira, la idea pero es muy importante entender una cosa, chicos. Vamos a ver, la volatilidad solo es un problema si tú haces una asignación de tu cartera demasiado alta. Es decir, si tú tienes un 30% de tu cartera asignada a un activo que es enormemente volátil, pues eres un suicida, ¿no? Pero si tú asignas un 1, un 2%, un 3%, ¿cuál es el problema de tener un activo enormemente volátil, ¿no? Pues por la misma razón, ¿cuál es el problema en cobrar una parte de tus ingresos o pagar una parte de ellos en un activo que es enormemente volátil, ¿no? Entonces, la cuestión es que no existen volatilidades demasiado altas, sino asignaciones de tu cartera demasiado altas, ¿no? O sea, exposiciones, si me permitís, demasiado altas, ¿no? A un activo que sea demasiado volátil para tu gusto, ¿no? Bueno, también, porque eso también va con los gustos personales, ¿no? Entonces, sí. Me parece recordar, Adolfo, que has dicho que también era una forma que se utilizaba para controlar la inflación. Esto que estamos diciendo es lo contrario, ¿no? No, hay una inflación. No, ojo, esto no es inflación. Vamos a ver, esto es aumento del poder adquisitivo, precisamente derivado de su escasez, ¿vale? Entonces, el control de la inflación es que no se emitan más bitcoins de los que vengan en el protocolo, definidos en el protocolo. Otra cosa es que el valor que sea capaz de pagar cada bitcoin aumente y aumente mucho, porque claro, desde el 0,001 dólares que valía hace 10 años, pues ahora estamos en los 7.000 dólares, ¿no? Entonces, en los casi 7.000 dólares. Y luego también otra curiosidad es lo que os comentaba, que el protocolo está pensado para que haya un máximo de 21 millones de bitcoins. Y eso se está minando, lo que pasa es que está minando de una manera exponencialmente logarítmica, asintótica. Entonces, ahora mismo ya llevamos, no sé si 18 millones ya minados en 4 años. En cambio, en los próximos 110 se van a minar el resto de 4 millones de bitcoins. Otra curiosidad es que el bitcoin, un bitcoin tiene 10 ceros, ¿vale? O sea, que 21 millones puede parecer muy poco para compartir entre las humanidades, pero es que tiene 10 ceros, 10 decimales. Y cada uno de esos, de hecho, se llama Satoshi, en honor al seudónimo del fundador, ¿no? Un Satoshi es la mínima cantidad divisible de un bitcoin. Que ya os digo, es 10 a la menos 1 a la menos 10. A menos 10. Sí, es una de las claves, ¿no? El hecho de que sea limitado y de que además cueste cada vez más, exponencialmente más, minar la siguiente unidad, pues hace que no sea inflacionario. Sí. Que no Replica el oro. Inflación. Replica el oro. Exacto, da igual la capacidad minera que pongas. El algoritmo se ajusta cada 2016 bloques para que siempre se genere la misma cantidad de bitcoins, ¿vale? Que cada bloque se genere de media cada 10 minutos. Entonces, es imposible, aunque metas ahí la de Dios o quites la de Dios, siempre se van a generar en un programa muy definido, ¿no? Y por eso, pues el último Satoshi se emitirá en el año 2140. Sí. Y luego aquí hay un tema, claro, aquí una de las críticas que tiene es un poco, ahora, como está montado el sistema actualmente, es el consumo energético. Es lo que os comentaba, mi cacharrillo consumía 800 vatios y cada nuevo ordenador minero lo que hace es ser más eficiente, es decir, tener más capacidad de cálculo consumiendo menos. Pero aún así el consumo anual hay gente que estima que es superior al de Suiza, que son en torno a 50 teras, a una quinta parte del consumo eléctrico de España, para mantener el blockchain al año, ¿vale? Eso es una de las críticas que tiene y supongo que ahí habrá que abordar algo porque la prueba de esfuerzo está bien, pero igual no estamos pasando de prueba de esfuerzo. Para que también depende del valor que tenga la moneda. Entonces, eso es uno de los puntos. Sí.
Es que yo lo he estudiado mucho, porque Sí, yo yo no tengo ni idea. experiencia O sea que, en el sector eléctrico y os cuento, la energía, Bitcoin va a la energía más barata, ¿vale? E idealmente que no tenga coste de transporte, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la energía más barata que existe es aquella que se desperdicia, ¿vale? Entonces, tanto con las renovables, eólicas y fotovoltaicas, en el esquema que tenemos de subvenciones, en los que cada vez que se produce, que hay demasiado viento, literalmente se paran turbinas, ¿no?, eólicas. Luego, el gas natural se emiten 145.000 millones de metros cúbicos al año de gas natural, que sabéis esas antorchas que se ven a veces pues, en las películas o lo que sea, ¿no? Es decir, eso es gas que se está literalmente quemando para que no contamine, ¿vale? Porque no se puede utilizar comercialmente, no se puede aprovechar comercialmente porque su coste de transporte haría que el precio al consumidor final fuese demasiado alto. Entonces hay que quemarlo o me temo que en muchas ocasiones ventearlo, que es emitirlo a la atmósfera. Entonces, todo ese gas y toda esa energía que se está desaprovechando también en las hidroeléctricas es limpia, ¿no? Porque la energía que se desperdicia es aquella que tiene un coste de generación marginal, o sea, que cada kilovatio hora que tú generes sea gratis, porque si no, no la desperdicias, ¿no? Si te cuesta dinero generarla, no la vas a desperdiciar. Entonces, yo creo que... bastante. Dime. Sí, Lander. Sí, no, decía que yo esta parte quizá no la comparto tanto contigo, la parte energética, pero bueno, pero sin más, es mi opinión, tampoco. No, a ver, vamos a ver, no es una cuestión de, en fin, en primer lugar hay datos de que más del 70 y pico % de la generación es renovable, o sea, esto es dato, ¿vale? En segundo lugar, lo que yo siempre me gusta es mirar las tendencias, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo haya todavía un 20 y pico % que se esté generando con carbón, etcétera, etcétera, y con otras fuentes contaminantes, los incentivos, dado que la minería es tan extraordinariamente competitiva, son a minar con la fuente de generación más barata. Entonces, la fuente de generación más barata es siempre la que se desperdicie. Y es que, fijaros que en Europa, es que yo he dirigido una empresa de metrología en el sector de renovables, o sea, que esto me lo conozco bien. Entonces, en Europa estamos tan locos con las renovables que literalmente nuestras redes no son capaces de absorber la cantidad de viento, o sea, de energía eólica que se puede generar en un momento dado. Bueno, mejor dicho, en algunos países como Alemania, ¿no? Entonces, en España vamos a esto también, y además porque no tenemos unas interconexiones con otros países que son muy limitadas, ¿no? Entonces, como no podemos exportar la energía que generamos de más, tenemos que parar literalmente las turbinas, ¿no? Entonces, esa energía se está aprovechando, por ejemplo, en Texas, que es un estado en el cual tienen este problema muy acentuado, ¿no?, el tema de las renovables, y prácticamente todo... Efectivamente, ERCOT es la red eléctrica de Texas, ¿no? Sí, entonces, me lo conozco. Pues entonces, la energía que allí se genera es mayoritariamente renovable y luego se aprovecha un montón de gas natural, porque Texas otra cosa no, pero gas natural tiene a patadas. ¿A dónde se está yendo la minería de Bitcoin? A Texas. O sea, de manera masiva. Se están creando plantas de gigavatios. O sea, auténticas... salvajadas, sí, ¿no? Yo curiosamente, yo me mudo a Texas dentro de 2 meses precisamente por temas energéticos y por... Sí. Controlo ERCOT. Tengo una visión distinta de la parte energética, pero no voy a entrar. Sí, más, es otra, pero no es plan de, no estamos hablando de energía, estamos hablando de bitcoins, así que nada. Sí, yo por reencauzar un poco el tema al Bitcoin, bueno, una de los problemas que se tuvo que resolver fue lo de la paradoja de los generales bizantinos. Me suena, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Eso de qué va? O se puede, si lo podéis explicar de forma fácil y sencilla, ¿qué sería esto de la paradoja de los generales bizantinos? Bueno, es el problema de que, es decir, los generales bizantinos, ¿qué problema tenían? Comunicarse entre sí con un canal de información que era, ¿cómo decirlo?, no fiable, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nodos se comuniquen entre sí sin que la necesidad de confiar los unos en los otros para llegar a un consenso? ¿De acuerdo? Entonces, para eso está la prueba de trabajo, ¿no? La prueba de trabajo lo que hace es
mucha gente piensa que la prueba de trabajo es lo que da seguridad a Bitcoin, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la prueba de trabajo es, lo comentaba el otro día Fernando Nieto, y tal, que habló mucho con él, es lo que se llama en biología un honest signal, ¿no? Es decir, es una señal que es honesta porque tiene un coste para ti, ¿no? Entonces, con la prueba de trabajo tú lo que estás haciendo es señalar qué cadena es la más larga, ¿vale? Aquella que acumule más prueba de trabajo. Con lo cual, digamos que no tienes incentivos a engañar y decir cuál es la prueba de trabajo falsa, ¿no? Lo que tienes es incentivos a señalar cuál es la correcta, ¿no? La seguridad, en realidad, en mi opinión, lo que se lo da a Bitcoin es el hecho de que si los usuarios prefieren una cadena concreta, pueden vender los bitcoins que se generen en la bifurcación de esa cadena, ¿no? Y entonces es lo que ha ocurrido pues, cuando ha habido bifurcaciones tipo Bitcoin Cash o bueno, otras Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, porque ha habido un montón, ¿no? Entonces, es sencillamente cómo ponerse de acuerdo en ciencias de la computación unos con otros sin la necesidad de confiar unos en otros, ¿no? Y bueno, es un problema que lleva muchísimo tiempo sin resolverse, ¿no? Muy bien. Pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta o queréis preguntar algo antes de despedirnos. Parece que no, ¿no? No veo nada en el chat. Vale, pues a mí ya solo me queda agradeceros a los dos, tanto a Adolfo como a Lander, que hayáis compartido con nosotros toda vuestra experiencia y vuestra sabiduría respecto a Bitcoin y a las criptodivisas. Y bueno, también quiero agradecerle a Pablo Martínez Bernal por todos los recursos que nos ha ido poniendo a lo largo de la charla aquí en el chat, que por supuesto los vamos a recopilar y los vamos a poner en el propio dashboard para que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo le pueda echar un vistazo. Así que muchísimas gracias, Adolfo, por haber aceptado la invitación y por haber venido. Y gracias a ti también, Lander, que yo creo que ha sido genial para ser la primera vez. Gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Sí, gracias a vosotros. Un placer. Y bueno, pues para despedirnos, sin más, recordaros que pues la semana que viene tenemos otra charla, esta vez de teletrabajo y de si estamos preparados o no. Entonces, pues bueno, os mandaremos también invitación como esta. Y sin más, pues agradeceros a todos que os hayáis conectado y os compartiremos todo. Y muchísimas gracias y ya que la buena gestión os acompañe. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.